Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comparar dos plataformas. En este caso vamos a comparar dos bancos que son N26 y el banco de Wise o Wise o TransferWise como se llamaba antes, y vamos a comparar todos sus aspectos, vamos a comparar todos los aspectos de ambas plataformas para que entendamos ambas plataformas, las características y que nosotros nos abramos una cuenta en aquel banco que nos merezca más la pena en función de nuestro objetivo, ya que veremos que un banco tiene unas ventajas, otro banco tiene otras ventajas y que en función de nuestro objetivo pues nosotros priorizaremos un banco o priorizaremos otro. También tendréis un link con beneficios en el primer comentario del vídeo. En el caso de N26, si tú te abres una cuenta pues obtendrás hasta 10 euros cuando te la abras y realices 3 compras con tu tarjeta, y en el caso de Wire recibirás 15 euros cuando tú realices un depósito en tu cuenta de Wire y luego realices un cambio de divisa dentro de la misma cuenta. Dicho esto, tampoco te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y antes de comenzar con la comparativa, donde yo básicamente he generado un Excel donde mostraremos todas las características, quiero comentar y resaltar sobre todo que estas características las hemos tomado en el momento en el que se publica el vídeo. Esto quiere decir que si tú por ejemplo estás viendo el vídeo 1 o 2 o 5 años después de que se haya publicado, te recomiendo que eches un vistazo a las características, ya que estas están sujetas a variaciones que evidentemente las compañías pueden imponer con el paso del tiempo. Si por ejemplo veis que aplica una comisión para ciertas transacciones ahora mismo, no significa que en 2 años se aplique la misma. Y por eso os voy a dejar las páginas oficiales, que es de donde nosotros hemos extraído toda la información, pues os lo voy a dejar en el primer comentario para que podáis extraer la información que vosotros queráis perfectamente. En este video tutorial hablaremos sobre las características a día de hoy y eso es lo que nos importa. Pero es importante que vosotros sepáis que estas características existen y que sepáis compararlas. En este caso os daré las herramientas para que vosotros lo hagáis por vuestra cuenta, así que vamos al lío. En este caso, como estáis viendo, tengo un Excel donde vemos diferentes columnas con diferentes filas. En este caso tengo una columna azul, que lo he querido distinguir de N26 y de Wise, ¿vale? La verde pertenece a N26 y la azul pertenece a Wise, como pone en el título. Básicamente en Wise encontramos dos tipos de cuenta, una cuenta personal y una cuenta de empresa. En cambio, en el N26 encontramos 4 cuentas, estándar, Smart, You y Metal. Cada cuenta evidentemente tendrá asociado un precio diferente, que lo veremos a continuación, y también, bueno, pues tendrá asociada unas características o beneficios. Esto lo iremos viendo a lo largo del vídeo, pero lo que quiero que tú tengas claro es que a medida que vayas mejorando tu cuenta, pues tendrás que pagar una cuota mensual que evidentemente, bueno, pues se pagará de manera o bien anualizada o bien pues como lo tengan estipulado en ambas plataformas. Lo importante es que si tú, por ejemplo, quieres aspirar a mejores características, pues tendrás que pagar estas condiciones. Es lógico, ¿verdad? Bueno, pues veremos luego las secciones que hemos dividido. En este caso tengo la sección de cuenta, donde veremos básicamente el coste de la cuenta, cuánto cuesta solicitar la tarjeta, la atención al cliente, que me parece muy importante, y si también tienen cuentas infantiles, que en este caso vamos a ver que no las tienen, pero por ejemplo, en el caso de Revolut sí que las tenían. Si quieres, por ejemplo, tener cuentas infantiles, te voy a dejar un tutorial aquí sobre Revolut para que le eches un vistazo. Básicamente te enseño las características de Revolut, etcétera. Por si a ti te interesa, pues yo que sé, tener a tu hijo, por ejemplo, custodia con la cuenta bancaria de Revolut, etcétera. Luego también vemos otra sección que es la de transacciones, que yo creo que es una de las más importantes dentro de estos dos neobancos, que básicamente vamos a tocar temas como por ejemplo las transferencias internacionales, retiros de efectivo, Google Pay, Apple Pay, protección de depósitos, retiradas de moneda extranjera. Luego también veremos el tema de las inversiones, ya que ambos bancos pues en muchos casos te ofrecen la posibilidad de invertir en ciertos activos, ¿vale? Por ejemplo, lo que comentábamos, criptomonedas, intereses en ahorros, acciones, los seguros de viaje, ¿vale? Que veremos también lo importante que es, y algunas otras utilidades que me parece interesante comentar a lo largo del vídeo. Por eso, como hemos comentado, en función de la utilidad que tú le quieras dar a este neobanco, pues tendrás que priorizar unas u otras. Por ejemplo, si tú eres un viajero o vives en el extranjero, pues a lo mejor tienes que darle más prioridad al seguro de los viajes o a lo mejor a las transacciones internacionales que te cobren menos comisiones. Me parece que nosotros aquí tenemos que tener un pensamiento crítico y tendremos que valorar aquellas características que más nos merezcan la pena para nosotros. Y ya de paso, te suscribes y le das un mega like.
Bueno, continuando con la comparativa, vamos a empezar en este caso por la parte de cuenta. En este caso vemos que tanto N26 como Wise pues tienen una cuenta totalmente gratuita. En este caso es la estándar para N26 y para Wise es la personal. En este caso nosotros, por ejemplo, no nos costará nada si tenemos menos de 3.000 euros en Wise, pero si tenemos más de 3.000 euros ya nos cobrarán un 0,07%. Esta característica también se aplica para la cuenta de empresa, ¿vale? Pero en este caso no es para 3.000 sino para 30.000, es decir, para capitales mayores. En el caso de N26, si tú por ejemplo luego quieres subir la característica de la cuenta, puedes subir a Smart, a You o a Metal, pues tendrás un coste asociado al mes. En este caso la suscripción es anual, lo que pasa es que tú estarás pagando cada mes, es decir, que tú te comprometes a hacer un año de contrato de ese tipo, pero tú estarás pagando cada mes. Esto es lo más importante y si no, pues al final te degradan al nivel estándar, lo cual es bastante lógico, ¿no? Pero quiero que sepas que la suscripción es anualizada, pero el pago es mensual. Luego, yendo al segundo aspecto, que es la solicitud de la tarjeta, en este caso para Wise nos cobran 7 euros y el mantenimiento es gratis. En el caso de empresa, pues nos cobrarían 4 euros y el mantenimiento es gratis también. Para N26 son 10 euros el estándar y luego ya si subes un poco de nivel, pues te sale totalmente gratuito, ¿vale? El nivel es ese. El envío es estándar, es decir, que te lo va a enviar pues la oficina de correos o básicamente la empresa que se encarga en el país donde la solicites y ya estaría. La atención del cliente, básicamente, en Wise pues podremos recurrir a contactar con el soporte mediante, bueno, pues o preguntas frecuentes, que son las típicas preguntas que te aparecen en la página web con dudas que suelen tener las personas, o también podrás enviar un correo. En el caso pues de que tengas una cuenta de empresa, sí que tendrás una atención prioritaria y un acceso multiusuario, que en el caso del personal pues no tenías. Luego en N26, si tú eres cuenta estándar, pues podrás hablar con el chatbot, es decir, pues con un robot que te responde al chat a tus dudas. Y por ejemplo, si eres Smart, You y Metal, pues tendrás línea urgente o directa, ¿vale? Evidentemente la urgente es la prioritaria y si eres Metal, bueno, te van a atender inmediatamente y tendrás prioridad ante todo, ¿vale? Me parece súper importante. Luego, como hemos comentado, las cuentas infantiles en este caso no habrá posibilidad de abrirse ninguna, ni con Wise ni con N26. Y de esta manera dejamos zanjada la parte de cuenta. Me parecen características muy simples, pero muy importantes que tenemos que saber y valorar. A lo mejor la cuenta Metal te parece un poco cara, pero espérate porque vamos a ver todas las características que tienen estas cuentas, que a lo mejor te cuestan un poquito más al mes, pero que, bueno, te dan ciertas ventajas. Luego, en la parte de transacciones, que me parece un apartado súper importante, por no decirte de los más importantes de toda esta comparativa, bueno, pues en este caso vamos a empezar con las transferencias internacionales. En este caso, Wise te hace un desglose muy detallado de las comisiones que tú vas a pagar por las transferencias, y en este caso vemos que existe un factor variable de esta transferencia y luego una tasa fija. La tasa fija básicamente quiere decir que independientemente del método de pago que vayas a utilizar, a quién se lo vayas a enviar o a dónde lo vayas a enviar, va a haber siempre esta tasa, es decir, 3,55 euros si se hace la transferencia SWIFT, 0,25 si se hace SEPA, es decir, en la Unión Europea, o 7,50 si se hace mediante Wire, ¿vale? En este caso, esa es la tasa fija que siempre va a estar ahí presente. Y luego la tasa variable, que evidentemente es variable porque depende de lo que tú vayas a enviar, pues es 0,41%. Y te estarás preguntando, pero bueno, ¿por qué tienen tantas comisiones? Bueno, pues aquí te lo dejo claramente. Es lo que os comentaba de que realmente esto puede variar en función de cuando tú estés viendo este vídeo. Pero vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona. En este caso, esta es la tasa. Vamos a suponer que lo enviamos en la zona europea, ¿vale? Que supongo que la mayoría de los que me estáis viendo, pues lo estáis viendo desde Europa. Vamos a considerar que nos cobran 0,25%. Me parece un cálculo muy sencillo, ¿vale? Vamos a abrir aquí una nueva pestañita, a ver si nos deja abrir una nueva pestaña. Y vamos a poner que enviamos 1.000, ¿vale? Y aquí, que va a ser básicamente las comisiones que nos van a cobrar, vamos a poner 0,25 y le vamos a poner un más 0,0041, ¿vale? Ya que esto es el 0,41% y lo vamos a multiplicar por 1.000, que es la cantidad que nosotros vamos a enviar. Es decir, que en este caso, si enviamos 1.000, nos estarán cobrando 4,35 euros de comisión, y lo cual me parece importante conocer. Vamos a cerrar esta que tenemos aquí, vamos a borrarla, y ahora vamos a irnos al otro lado, que en este caso nos cobra lo mismo si nosotros tenemos una cuenta empresa. De momento, en la cuenta empresa tampoco estamos viendo tantos beneficios, tampoco tiene un coste asociado.
al menos si tienes menos de 30.000 euros. Pero vamos a ver luego qué beneficios nos va a dar. No os preocupéis porque la cuenta empresa de Wire tiene algunos beneficios, aunque realmente son un poco extraños. Ahora lo veremos a continuación. Dicho esto, vamos a pasar ahora a la plataforma de N26. En N26 nosotros no nos van a cobrar ninguna comisión por realizar una transferencia SEPA, por ejemplo, nos lo pone aquí, ¿vale? Luego, si nosotros tenemos que realizar una transferencia SWIFT, pues sí que nos van a cobrar esos 3,55 euros, ¿vale? Que nos pone aquí, pero en este caso no va a haber ninguna tasa variable y las transferencias SEPAs son totalmente gratuitas, tengas la cuenta que tengas, si tienes estándar, Smart, You o Metal, ¿vale? Me parece muy interesante. Luego, en el retiro de efectivo en cajeros también me parece interesante, aunque hoy en día ya casi nadie trabaja con efectivo, pero bueno, es importante saberlo por si eres de esas personas que trabaja con efectivo. En el caso de que tengas la Wise personal, podrás realizar retiro de hasta menos de 200 euros, 2 retiros al mes, sobre todo en la zona euro. Luego ya, si quieres retirar más de 200 euros, en este caso, más retiros de 2, pues se aplicarán las comisiones que nos pone aquí. Una tasa variable de 1,75% y una tasa fija de 0,50 euros. Aquí, sinceramente, me parece a mí que Wise se ha subido a la parra. Es cierto que yo, por ejemplo, no estoy utilizando el dinero efectivo absolutamente para nada, pero si eres una de esas personas, que sepas que Wise tampoco me parece una plataforma muy atractiva para retirar dinero en efectivo, ya que, bueno, pues los límites son muy bajos y las comisiones son muy altas si retiras más de 200 o más de 2 veces al mes. Me parece excesivo, tanto si eres personal como si eres empresa. Como estáis viendo aquí, nos aplica exactamente lo mismo y 200 euros y 2 retiros va a ser el límite para una como para la otra. En el caso de N26, bueno, pues tú tienes 3 retiros al mes en la zona euro, sin límite, en este caso de cantidad, ¿vale? Que aquí son 200 euros. Si eres Smart, pues tienes 5, si eres You, pues tienes 5, y si eres Metal, pues tienes 8, ¿vale? Evidentemente, veis que las propiedades y las características van mejorando a medida que mejoramos el plan. La compra en moneda extranjera yo creo que es de las cosas más interesantes que tiene Wise. En este caso podremos realizar 15 conversiones al día si tenemos la cuenta personal. Y aquí nos pone básicamente lo que nos van a cobrar, una tasa variable del 0,41% más una fija, que esto he puesto moneda porque depende de la moneda que vayamos a convertir. Sobre todo esto es atractivo si tú vas a convertirlo a una moneda que no es tan común. Por ejemplo, si te vas a hacer un viaje a la India, si te vas a hacer un viaje, por ejemplo, a Australia, Nueva Zelanda, bueno, pues a lo mejor sí que te merece la pena hacerlo con Wise, ¿vale? Porque las conversiones de divisas nos van a cobrar sobre todo menos dinero, menos comisiones que en bancos convencionales, como por ejemplo en N26, en Santander o en Revolut o en otros que estemos viendo o que estemos utilizando o que esté en boca de todos. Pero lo importante es que veamos cuáles son las comisiones que nos van a cobrar y básicamente esto podremos verlo también dentro de la página web de Wise. En este caso, para la cuenta empresa podremos realizar hasta 30 conversiones al día, que básicamente el doble de la anterior, pero las comisiones son exactamente las mismas. En N26, comprar en moneda extranjera, no nos van a cobrar ninguna comisión si estamos dentro de la zona europea. En cambio, si estamos fuera, sí que nos la cobran. Lo que pasa es que no nos lo especifican en la página web. O sea que si tenéis alguna duda respecto a esto, bueno, pues podéis escribirlo en los comentarios, escribirme por Twitter, que por cierto, también te dejaré mi Twitter en el primer comentario para que me sigas si te apetece. Y podrás también solicitárselo a N26 en función de la moneda que tú vayas a comprar. En este caso no hay mucha transparencia al respecto, pero Wise sí que la tiene, ya que es una de sus propiedades principales el tema de convertir en multidivisas. Luego la retirada en moneda extranjera, aquí básicamente aplica igual que en el retiro efectivo en cajero, aquí aplica lo mismo también para cuenta personal como para la empresa, y aquí en N26 vemos que no nos cobran ninguna comisión, ¿vale? Si tenemos la cuenta You y Metal, y si tenemos la cuenta estándar y Smart, pues nos cobran un 1,7%. En este caso los depósitos están protegidos por los servicios de la Comunidad Europea, que en este caso es hasta 100.000 euros, ¿vale? Vas a tener tus fondos cubiertos hasta 100.000 euros por si alguna de las empresas pues entra en bancarrota y rompe. Y luego, bueno, pues aquí pone si podemos utilizar Apple Pay o Google Pay. En el caso de N26 está totalmente integrado, como estáis viendo aquí. Y en el caso de Wise también. Lo que pasa es que nuestras compras estarán limitadas a 2.000 euros. Esto es uno de los aspectos más importantes, el tema de las transacciones. Así que si tienes alguna duda, pues déjala en los comentarios para que todos lo intentemos resolver como una comunidad súper sana. O si tienes alguna duda ya más personal, pues escríbeme por Twitter, ya como te he comentado antes, para que yo intente resolver tu duda lo más rápido posible. Luego en la parte de inversión vemos que N26 pues prácticamente no te ofrece ninguna posibilidad de poder invertir en su plataforma. En cambio en Wise sí, no te ofrece la posibilidad de invertir en criptomonedas,
Pero sí que podremos generar algunos intereses, sobre todo en las acciones que ellos te ofrecen, básicamente unos fondos indexados para que tú puedas invertir. Y bueno, es muy interesante. Pero sinceramente no es de las plataformas más cómodas para invertir en fondos indexados. Y yo por eso, si tú quieres, por ejemplo, invertir en fondos indexados, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba de las tarjetas donde hice una comparativa entre FinitSense y MyInvestor, que son dos plataformas que básicamente te permiten invertir en fondos indexados de una manera muy fácil y sencilla y con las comisiones más bajas del mercado. Esto respecto al tema de la inversión, ya que aunque estos bancos en muchas ocasiones te ofrezcan la posibilidad de invertir, las comisiones suelen ser más altas, ya que te dan esa comodidad de tener tu dinero en el banco y desde ese mismo banco pues invertir tu capital. Lo que pasa es que no siempre es la mejor opción y por eso te he dejado el video tutorial ahí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo cuando acabes de ver este. Y suscríbete, me cago en la mar. Bueno, en este caso vamos ahora a la parte de seguros de viaje, que en Wise no encontramos ningún seguro de viaje que esté adjunto, al menos de momento, a ningún tipo de cuenta. En N26 es totalmente diferente. Para la cuenta estándar y la cuenta Smart no tenemos ningún seguro de viaje, pero para la cuenta You y para la cuenta Metal sí que tenemos. En este caso tenemos cobertura médica en caso de emergencia y en caso de emergencia para You y para Metal. También tenemos seguro de viaje en caso de cancelación o en caso de cancelación para You y Metal. En el caso pues de seguro de vuelo tenemos en caso de retraso, pues también lo tendremos. Y en pérdida o retraso y en cobertura de viaje pues tendremos pérdida o retraso si también lo hemos perdido y si también se retrasa, evidentemente. Lo que pasa es que la cuenta Metal te incluye seguro de alquiler de coche y seguro de móvil o de celular, pues cuando te haya sido en caso de daño o que te lo hayan robado, lo cual me parece también muy interesante. Finalmente, el último aspecto que quiero destacar en este caso, que en ambas plataformas veremos que son cualidades muy positivas, con alguna excepción, veremos que podremos congelar la tarjeta, tanto en Wise como en N26, podremos enviar dinero inmediato, ¿vale? Aquí nos pone pago extra, pero sobre todo si se realiza con gente de la misma plataforma de Wise, ¿vale? Y en N26 también podemos realizar pagos inmediatos si se realiza con la gente de N26. Luego, la parte de dividir facturas, en la parte personal pues no podremos, y en la parte de empresa pues nos va a costar 23 euros tener los datos bancarios para todas las monedas. Y esto probablemente es uno de los puntos más positivos de la plataforma Wise Cuenta Empresa, que nosotros podremos obtener todas las facturas y datos bancarios asociados a todas las multidivisas que manejemos desde Wise. Si tú, por ejemplo, eres un operador internacional que trabaja con muchos países, pues yo que sé, porque realizas envíos de productos con Amazon, o porque realizas Shopify, o porque realizas cualquier tipo de actividad, bueno, pues en este caso, por 23 euros te permite realizar un extracto en todas las divisas de tus cuentas bancarias y de esta manera, bueno, pues podrás presentar los debidos impuestos o podrás realizar un análisis de una manera correcta y sencilla. En este caso, para N26 pone que sí, bueno, podremos realizar extractos. Los límites en gastos pues podremos establecerlos nosotros sin ningún problema, tanto en N26 como en Wise, y también podremos desactivar las transacciones online cuando nosotros queramos desde la aplicación o desde el ordenador. Este Excel comparador también lo vais a tener en el primer comentario o en el segundo o donde sea, pero dale un super like y podréis descargarlo cuando vosotros queráis también. Si te ha servido el vídeo, dale un mega like, ábrete una cuenta con los enlaces que os he dejado en el primer comentario de este vídeo y espero que te haya servido. Mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!